Grabar. Okay. Buenas noches. Vamos a hablar de las diferentes detox. Voy a cerrar los micrófonos. Voilà. Ok. Vamos a hablar de los diferentes detox. Detox es una palabra que es muy utilizada en Francia y Bélgica para los francófonos, por supuesto. Pero si hay una palabra en español que es mejor que detox, podemos cambiar. Personalmente... No, se usa aquí también. Sí, se usa aquí también. Es importante utilizar una palabra y continuar a utilizar la misma palabra, y eso nuestro público va a ser acostumbrado, ¿ok? Alors, ¿cuáles complementos aconsejar? Es a menudo la pregunta de los social marketers que empiezan, y es muy normal. Alors, elija su término y declínelo en su tiempo libre. Podemos hablar de desintoxicación, pero en francés es más para las drogas y eso. Hay una palabra que me gusta también, es sinergia, pero si detox es utilizada también, es más fácil, corto y fácil. Los temas serán definidos por los efectos de los complementos que utilice. Para ello, necesita conocer sus productos. Por supuesto, es porque hacemos formaciones. Poco a poco vais a aprender a aconsejar estos productos. Todo esto es comunicarse siempre con la misma denominación para ayudar a su público a encontrarlo. Dentro de nuestras publicaciones sobre las fotos y eso, es importante utilizar las mismas palabras. Aconsejar siempre para 3 meses. Es importante explicar, decir a nuestros clientes que para ver los efectos, los resultados positivos de los complementos alimenticios, nuestros clientes tienen que tomarlos durante 3 meses. A menudo nuestros clientes ven efectos positivos antes de los 3 meses, pero es una manera para explicar que para gente que están más cansada o más cansados o que tienen una salud más débil, sí, pienso que sí, voilà. No podemos escucharte. Débil. Débil, voilà. Necesitamos a menudo tomar los complementos alimenticios 3 meses para ver una mejoración. Hay un detox, el primer para mí es la detox estomacal. ¿Por qué es la primera? Porque los complementos empiezan a pasar dentro de nuestro estómago y necesitamos un estómago que va a poder asimilar los complementos alimenticios. Es porque la primera pregunta que podemos decir, que podemos pedir a nuestros clientes es ¿cómo está tu estómago? Si tu cliente toma medicamentos para el estómago, es importante empezar con esta detox. La segunda es un detox del sueño, un antiestrés.
como quieres. Utilizáis la palabra que quieres. Apoya el sistema nervioso, mejorar el sueño, limitación del estrés, pre-burnout, burnout, no sé cómo se dice en español. Un burnout es cuando haces, Voilà, rompe los plomos. Voilà, y ansiedad. La tercera es, el tercero es el detox básico. El detox básico es para ayudar a los cuerpos básicos a funcionar mejor, ¿ok? Para tener un mejor tránsito, mejor limpieza del organismo, apoyo a los riñones, muy importante para la gestión del peso, ayuda para la piel, porque si queremos una piel sana, necesitamos que nuestros intestinos trabajen muy bien. Y reduce al molestar, cabeza, extremidades y eso, cuando hay problemas de inflamación y eso. Alors, detox para los deportistas o los sportsmen. Este detox va a aumentar la resistencia, apoyar las articulaciones, esculpir el cuerpo, mejorar la belleza de la silueta, más fuerza, más oxígeno. Después, detox de la energía, para aumentar el nivel de energía, mejor sueño, mejor concentración, más eficiencia en el trabajo, más resistencia al trabajo también. El detox bienestar es para ayudar al cuerpo a limpiarse, limitar el malestar sanitario. 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 Desintoxicación ardiente gorda. ¿Qué es, Herminio? No, desintoxicación ardiente no, me equivoqué. Ah. Es quema la grasa, desintoxicación quema grasa. Ah, que quema grasa, sí. Eso. Es con el trim. Con el trim. Ok. Es un detox para quemar la grasa o cortarla. Es mejor de decir que va a cortar la grasa y si bebemos suficientemente de agua y si hacemos un poquito de ejercicio, vamos a quitar la grasa. La vamos a drenar. La vamos a drenar. Gracias. Gestión del peso del detox, perder peso. Hay personas que no comen mucho, y es verdad, no comen mucho, pero no pueden perder peso. Y para mí, la solución es ayudar los riñones, porque si nuestros riñones están débiles, el cerebro no va a aceptar dejar la grasa porque dentro de nuestra grasa están nuestros toxinas. Nuestras toxinas. Es muy importante entender nuestras toxinas están en nuestra grasa. Si la grasa va a disminuir, las toxinas van a volver en la sangre y después los órganos tienen que evacuarlos. Voilà, evacuarlos. ¿Ok? Y por eso tenemos que nuestros riñones trabajan muy bien, el hígado también y antes de eso los intestinos. Es porque, bueno, vamos a ver los complementos en este detox. Celulitis detox, fácil a entender. Juventud de la piel del detox es para limitar las arrugas, suavizar la piel,
rejuvenecer, reparar cicatrices y estrías y eso. Piel de seda del detox, suavizar la piel. Detox cabello largo, uñas, un detox para las uñas. Es para mejorar la belleza de clavos más duros, más fuertes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles complementos hay dentro esos detox. Detox estómago, aloe vera. Aloe vera es una botella verde, es una botella con un zumo de aloe. Necesitamos tomar 30 mililitros por la mañana con el estómago vacío y esperar 15 minutos antes de comer y beber. Muy importante, es el único que tenemos que tomar antes del desayuno, el aloe vera. ¿Por qué? Porque el zumo de aloe vera va a venir a ayudar la mucosa que tenemos en el estómago. La mucosa, c'est bien la muqueuse, hein, Herminio? La mucosa básica, gástrica, la mucosa gástrica. Porque cuando tenemos un estómago difícil es porque la mucosa gástrica es un poquito inflamada y aloe vera va a venir a ayudarla. ¿Ok? El segundo es el Protozim. El Protozim es un bote con píldoras. Voilà. 60 píldoras en este bote y dentro las píldoras hay 5 bacterias para los intestinos. Alors, conocemos Bifidus, como la publicidad, Bifidus active, hay por supuesto Acidophilus, hay Plantum, Longum y Rhamnosus, 5 bacterias que van a ayudar la flora intestinal. Y más, hay una levura que se llama ¿cómo en España? En Francia es ultralevure, pero en... ¿Cómo? No podemos oírte. Levadura. Sí, es una levadura, pero el nombre del medicamento. No sé, tengo que verlo. Los médicos, cuando tomamos antibióticos, los médicos a menudo dan medicamentos. En Francia se llama ultralevure, no sé cómo es en España. No sé, tengo que verlo. Voilà. Pero hay, dentro de los protóximos tenemos esta levadura. Y tenemos también un poquito de L-glutamina. L-glutamina es para reparar el pared de los intestinos. Después hay green tea. Green tea es un polvo. Es un polvo de 2 algas. De 2 algas que se llama spirulina y clorela, muy conocidas de los deportistas. Es para tener sales minerales, energía, limpiar y eso. Y no es directamente que podemos aconsejar milk thistle, pero para el segundo mes, milk thistle son plantas que van a limpiar el hígado. Voilà. Y milk thistle es el nombre sobre el bote. Milk thistle es para tomar únicamente un bote 1 o 2 veces al año. Solamente. Cuando se acabó, se acabó. Voilà. Y podemos esperar 6 meses antes de hacer una nueva cura con milk thistle.
Detox sueño, antiestrés, muy eficiente. Si tu cliente quería dormir, tener un mejor sueño o ser un poquito más tranquilo, es muy interesante, muy eficiente. Y es el durian aquí. El durian es un complemento alimenticio, es un zumo de 5 frutas exóticas. Hay durian, hay mangostán y eso. Y esos frutos van a ayudar a nuestro cerebro que va a producir de una mejor manera nuestras hormonas del bienestar. Serotonina, melatonina, dopamina y eso. ¿Ok? Es 30 mililitros que vamos a mezclar con 15 mililitros de mineral clásico. Mineral es el primer producto que Moder vende dentro del mundo. No hay competencia con este producto, porque en esta botella hay 52 sales minerales. No es posible encontrarlo en la farmacia o en una herbolaria. Muy, muy interesante, porque con 15 mililitros podemos tener los nutrientes que necesitamos cada día. Mineral con durian y por la noche una cápsula de Protosim, un comprimido de adult multivitamin, como se llama, es un complejo de vitaminas muy completos, vitamina B, A, C, D y eso. Omega 3, 2 cápsulas por día. No hay en la tienda por hoy, pero va a volver. Y por el segundo mes, Milk Thistle, como esto. Porque hay gente que no pueden dormir porque el hígado es débil. Y una cura de Milk Thistle se puede ayudar. Alors, detox de base o detox básico pienso que vais a aconsejarlo muy beaucoup de fois, no sé, muchas veces, gracias. Tenemos mineral, los sales minerales, por supuesto, y aquí el BioCell puro. El BioCell puro es el nuevo producto de Modere. Es una gama que es la primera gama de Modere en los Estados Unidos. BioCell puro, 15 mililitros por la mañana y 15 mililitros por la noche, va a rejuvenecer el organismo, porque va a nutrir los tejidos, les conjonctifs, los... Attends, ouvre ton micro. Tejidos conjuntivos. Voilà. Los tejidos conjuntivos, las articulaciones, la piel, el pelo, las uñas, los dientes y eso. Sí, ya que el BioCell puro nos va aportando tanto y ácido hialurónico como colágeno. Sí, y ácido hialurónico para tener una piel con menos arrugas o prevenir, como on dit.
prevenir. O prevenir, por supuesto, porque mi hija que tiene 19 años toma el Biocel puro para mantener su su cantidad ya que vamos a ver, tanto el colágeno como el ácido hialurónico llega un momento que ya no se produce, sino que se va degradando, lo vamos perdiendo. El organismo no produce esas dos materias, entonces lo que hacemos bebiendo el Biocel puro las vamos añadiendo. Okay. Y hay varios estudios que demuestran cómo se fueron recuperando tanto el ácido hialurónico como el colágeno en nuestro cuerpo. En este detox podemos elegir Biocel puro o el noni. Si los clientes tienen dolores, es mejor utilizar para empezar el noni con el Biocel puro y el mineral o sin el Biocel puro. Porque los clientes quieren tener una vida más fácil, sin dolor, por supuesto. Si quieres explicar, Herminio. Sí, el noni lo que es un antiinflamatorio y os doy fe de ello que para jaquecas, dolores de espalda, dolores de piernas, todo eso es impresionante lo del noni. Entonces, y el cliente lo que quiere en sí, no quiere vivir con dolores. Y el noni lo que le aporta es eso. Es un antiinflamatorio y los dolores realmente desaparecen. Es una fruta, no es un medicamento. No, es un fruto. Es un fruto de Hawái, de Tahití de Tahití, sí, de Tahití de Hawái. No, es un fruto, pero tiene esas propiedades que son muy, muy, muy buenas. Sí. Podemos tomar 15 mililitros de mineral con 30 mililitros de noni juntos después del desayuno. Protosim para las bacterias de los intestinos, una cápsula por la tarde, vitaminas y omega 3. Con eso, el organismo va a tener todo lo que necesita para funcionar muy bien. Y la energía va a ser mejor y eso. Alors, detox para los deportistas. Un deportista necesita limpiar mucho su cuerpo, porque con el ejercicio vamos a producir desechos. Vamos a producir desechos. Y un deportista tiene que limpiar su cuerpo de los desechos, que se llama los radicales libres. Radicales libres. Libres. Los radicales libres, lo siento. Por eso, Mineral Classic es como un carburante para el organismo. Carburante para tener más energía y carburante para ayudar el funcionamiento de los órganos. Mineral Classic, 15 mililitros. Aquí podemos elegir un deportista que quiere tener articulaciones muy fuertes, puede tomar Biocel puro. Un deportista que quiere tener un cuerpo muy, muy escultural, bien hecho, el trim es mejor porque el trim va a cortar la grasa y en el trim tenemos el Biocel puro también. Trim es una botella y dentro trim tenemos Biocel puro más CLA, son ácidos conjugados y ácidos leonólicos. Eso es. Voilà. Que lo que hacen es cortar la grasa. Voilà. Okay. Los deportistas a menudo conocen muy bien la spirulina y Green Key es un producto de Modere
que donde hay hay spirulina y clorela. Si el deportista prefiere green tea y no mineral clásico, es lo mismo. Con green tea va a tener sales minerales y energía también. Green tea para la energía, trim para esculpir el cuerpo, biocel puro si prefiere ayudar sus articulaciones y protozin, por supuesto, una cápsula por la tarde, las bacterias intestinales, vitaminas. Alors, este complemento se llama endurance. 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 Sí, endurance. Ah. Endurance. Endurance es un complemento donde hay 2 algas y los nombres son Cordyceps y reishi. Son 2 algas que van a limpiar muy eficazmente el cuerpo. ¿Ok? Y es una manera de tener más oxígeno en el cuerpo. Es porque es un complemento para los deportistas. Una cápsula por la mañana, una cápsula por la tarde. Detox energía, mayor sueño, concentración, resistencia. Carburante con mineral o green tea, si prefiere. Durian es el producto que va a ayudar el sistema nervioso. Protozin, endurance, vitamina y aquí açaí. Açaí es un otro complemento. Es una botella de 90 mililitros. Es una botella al día o una media botella al día. Y con este zumo vamos a tener antioxidantes y cafeína. Es una manera de tener, ¿cómo se dice en español? En francés decimos un coup de fouet. Para tener te da un punch, te da punch. Voilà, te da punch. Voilà. Y podemos elegir si los productos. Detox bienestar, recuperación. Recuperación es porque antes habíamos un problema de salud. ¿Ok? Recuperación. Los sales minerales, un carburante. Y aquí podemos elegir biocel puro, unoni, y las bacterias para los intestinos, vitaminas y omega 3. Biocel puro es mejor si queremos mejorar las articulaciones, los tejidos conjuntivos y eso, pero el noni va a ayudar la limpieza del organismo. Bon, vamos a hablar después para una mejor comprensión de cada producto. De cada producto et ce sont des nuances à apprendre. Sí, cada cosa tiene su peculiaridad. Sí, voilà. Pero con un detox, para vosotros es más fácil aprender los detox porque directamente vais a saber los productos que van a ayudar a las personas. Y si la persona no tiene bastante dinero para pagar todos los productos, podemos elegir 1, 2, 3, 4 y después vamos a explicar cuáles complementos podemos aconsejar para empezar y después otros. Pero aquí es una manera de poner en vos cabezas los complementos que pueden trabajar juntos.
Detox, La sinergia. la sinergia, voilà, las sinergias, sí. Detox quema grasas. Aquí, carburante con el mineral y el trim, por supuesto, el trim con el biocel y el CLA va a cortar la grasa. Trim solamente 15 mililitros por la mañana, absolutamente por la mañana y no más. No tenemos más efectos si vamos a tomar 30 o 45 mililitros. No, 15 cada día es bastante. Biocel puro, si tomamos biocel puro más el trim, los efectos van a estar mejor porque vamos a tomar 2 veces biocel, por supuesto. Protozim, una cápsula por la tarde, vitaminas. Y hay 2 complementos que pueden ayudar a las personas que comen mucho o que comen demasiado almidones. White kidney bean es un complemento que va a enviar los almidones directamente en los intestinos para no engordar. Y chitosan es un complemento que va a enviar directamente el azúcar, el alcohol y lo que va a hacer que vamos a engordar directamente en los intestinos también. Chitosan es un complemento a tomar antes de la comida, una comida importante, una comida con grasa, con alcohol, con postre y eso. 2 comprimidos antes del aperitivo. ¿Decimos eso en España, el aperitivo? Sí, sí. Okay. Antes del aperitivo, porque vamos a tomar alcohol y snacks durante el aperitivo. ¿Ok? White kidney bean es solamente antes una comida con pan, pasta o arroz o voilà, espagueti y eso. Que contengan almidones. Voilà, que contengan almidones, pero no un poquito trozo de pan con tu Ya, ya. salada. Mucho pan, mucho pasta, mucho, con una pizza. Una pizza es mucho pasta y no mucho verdura. Vale, vale. Ok. Detox, gestión del peso, es el carburante con mineral, el noni. Aquí es para las personas que tienen riñones débiles. Y para estas personas es muy difícil perder peso. Aquí vamos a ayudar los riñones con el noni. El trim va a cortar la grasa. Podemos añadir biocel puro si el dinero es Suficiente. Voilà, si el dinero es suficiente. Protozim, una cápsula para las bacterias intestinales. Es importante porque si el tránsito de la persona no trabaja muy bien, la persona no va a perder peso. Donc, los protozimes son importantes. Y las vitaminas también. Detox piel Robin, mineral classique, carburante, el trim o el biocel puro. El trim si queremos perder peso y biocel puro si es solamente para la piel. 15 mililitros por la tarde y 15 mililitros a la hora de acostarse si tomemos solamente biocel. Si tomamos trim y biocel, es el trim por la mañana y biocel puro para la tarde. Protozim, vitaminas y omega 3. ¿Por qué omega 3 aquí? Tener bastante
buenas grasas, buenos aceites, es importante para la piel. Y aquí tenemos aceite de pesca, de pescado. De pescado. De pescado. Alors, celulitis, más fácil a entender. Carburante, porque queremos que el cuerpo va a trabajar de una manera mejor. Idónea. Idónea. Trim, muy importante para la celulitis porque el trim va a cortar la grasa y tenemos clientes que dicen que funciona muy bien. Biocel puro, si es posible por el dinero. Protozim, vitamina, noni diluido en mineral si la persona tiene inflamación. Dolores. Sí, tiene dolores, pero podemos empezar con mineral, trim, protozim y el noni después si necesitamos, y los omega 3. Aquí para la piel que tiene problemas, para suavizar la piel, limiter las cortezas y las placas, por ejemplo. Mineral, aquí noni es importante porque la piel va a tener problemas cuando los intestinos no trabajan bastante. Es una manera para el cuerpo evacuar las toxinas con la piel porque las toxinas no fueron evacuadas con los intestinos. Es porque, ¿sí? ¿Quieres explicarlo? Dime. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je veux dire que les problèmes de peau arrivent parce que les intestins ne fonctionnent pas bien. Et la peau est obligée de faire sortir les toxines par les plaques. Los problemas de piel suelen venir porque nuestros intestinos no evacúan bien las toxinas. Y entonces la piel la tiene que evacuar ella. De ahí que nos salen esos granos, esas placas y todo eso. Suelen ser problemas intestinales, de bacterias. Falta de bacterias en nuestros intestinos. Sigue tú, Françoise. Voilà. Es porque aquí el noni es importante, los protozim también, y el biocel puro que va a ayudar a la piel muy bien. A rejuvenecerse. Para los vitamina B y omega 3. Pero cuando he escrito esta formación, he escrito los complementos par ordre d'importance. Por orden de importancia. Voilà. Ella fue poniendo los complementos de esta formación por orden de importancia. Más importante, el Mineral Classic, el Nonic, el Protozim, siempre por orden. Es decir, si tienes que descartar, descarta siempre el último. Tú tienes un cliente que me dices que eso es mucho para mí. Pues procura descargar, pues aquí el omega 3, por ejemplo. Y vas descartando de abajo para arriba. Los más importantes son los primeros. Bueno. ¿Ok? Y dentro biocel puro y noni es a menudo difícil de decir lo que es el más importante, porque con el biocel puro hay bastante efectos positivos. El noni es surtout, como on dit, surtout para limpiar. Sobre todo, voilà, es sobre todo para limpiar el organismo, pero no para rejuvenecer. Rejuvenecer. Detox cabello largos, por supuesto aquí es el biocel. Para el pelo es increíble. Mineral Classic para dar carburante, porque el cuerpo va a trabajar mejor. Biocel puro y las bacterias de los intestinos. Los tres muy importantes y por supuesto vitaminas pueden ayudar, endurance pueden ayudar y bote néctar es una bebida que podemos tomar
una vial, ¿cómo se dice? No podemos escucharte, oírte. Es una botellita, un vial. Es un vial, son botellas pequeñitas. Voilà. Voilà, por día mezclado con el mineral y el biocel y omega 3. Pero los tres más importantes, mineral clásico, biocel puro y protozine, vais a ver, es increíble para el pelo. Y las uñas es el mismo, mineral, biocel puro, protozines, vitaminas, endurance y eso. Porque cuando las uñas quand les ongles se dédoublent. Cuando las uñas se desdoblan, es que no sé lo que significa eso, a mí nunca me ha pasado. Sí, las mujeres saben. O cuando las uñas se fondent, se coupen. Sí, cuando las uñas se te cortan, que se te abran por la mitad, que se te rompen Voilà. solas. Es una manera de ver que no tenemos bastante minerales. Es una forma de ver, de decir, te está diciendo que le faltan minerales. Nuestras uñas son el espejo de nuestro organismo. Sí. Y con mineral clásico vamos a tener más sales minerales. Biocel puro va a ayudar, por supuesto, los tejidos conectivos, pelo, Dios. uñas y eso. Y protozines, los intestinos van a asimilar muy bien los complementos alimenticios que tomamos. Bueno. Consejos básicos: agite bien los líquidos antes de servir. Después de abrir, guarde las botellas en el refrigerador. Omega 3 en la nevera, es más fácil para digerirlos.